La pandemia ha puesto en evidencia la fragilidad de la humanidad. También la brutal desigualdad. En el mundo, los 8 más ricos poseen más riqueza que 3,5 mil millones de personas, es decir, el 50% de la población más pobre. Como especie, hemos destruido ya una parte importante del planeta y estamos cerca de un desastre ecológico. Nuestros abuelos tratan de sobrevivir con pensiones miserables y muchos son abandonados en asilos. Mientras que los jóvenes no tienen esperanzas de un futuro mejor. Si llegamos a conseguir pega, no nos queda tiempo. Y si no tenemos pega, no tenemos dinero para sobrevivir. ¿Tenemos que aceptar esto? No, no lo aceptamos. Queremos poder soñar y construir un mundo distinto. Discutamos juntos cómo lo podemos hacer. El 17 de octubre del 2019, el MIT realizó un foro sobre las recientes movilizaciones y revoluciones en Latinoamérica. Un compañero que asistió insistía que era casi imposible que eso sucediera en Chile. Al día siguiente, el país explotó. Sabíamos que esto iba a ocurrir, pues la miseria y la explotación ya era insoportable. León Trotsky fue uno de los grandes dirigentes de la Revolución Rusa. Decía que las revoluciones son imposibles hasta que se vuelven inevitables. Para nosotros, ese 18 de octubre inició una revolución en Chile. En el mundo siguen explotando rebeliones y grandes movilizaciones de masas, como recientemente en Senegal, España y Paraguay. Y seguirán surgiendo nuevos procesos revolucionarios. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se puede hacer para que esas revoluciones triunfen? Repasemos un poco la historia. En el siglo XX, muchas revoluciones se enfrentaron al capitalismo. La más importante de ellas fue la Revolución Rusa, que cambió el rumbo de la humanidad. Con ella se creó un nuevo tipo de sociedad, una donde la burguesía desapareció y todas las grandes propiedades y empresas quedaron en manos del Estado. Y ese nuevo Estado era controlado por los trabajadores. Allí nació el Estado obrero. Le siguieron las revoluciones china, cubana y del resto de países europeos. Una tercera parte de la humanidad vivía entonces en estados obreros. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué desaparecieron esas sociedades? Estas experiencias retrocedieron y el capitalismo fue restaurado en esos países. Esto fue así por varios motivos, pero principalmente porque los partidos comunistas que dirigían esos países acabaron siendo controlados por el estalinismo. Su política se orientó a pactar con los gobiernos capitalistas y a no impulsar la revolución a nivel mundial. Así se ahogaron muchas revoluciones socialistas. Por ejemplo, en Chile el Partido Comunista y Allende con la Unidad Popular intentaron hasta el fin pactar con los sectores que se decían eran progresistas, como la democracia cristiana. Nunca rompió con la institucionalidad de los ricos y de los empresarios. Y eso abrió camino y facilitó el golpe de Estado del 73. Lo que fracasó en el siglo XX no fue el socialismo. Lo que fracasó fue el estalinismo, esa política de alianza con la burguesía que solo protegía los intereses de la burocracia que controló esos estados obreros. La restauración del capitalismo en esos estados no era inevitable. Entre los años 20 y los años 30, Trotsky combatía el rumbo que estaba tomando la Revolución Rusa. Por eso fue perseguido, expulsado y finalmente asesinado por un militante estalinista. Durante su lucha, él había dicho que si no había un cambio en el rumbo que seguía la dirección del Estado soviético dirigido por la burocracia estalinista, se terminaría retrocediendo y restaurando el capitalismo. Pero, ¿y el socialismo del siglo XXI? ¿Ese de Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, no fracasó también? Bueno, realmente las experiencias en Venezuela, Bolivia o Ecuador no pueden llamarse socialistas. Eso no fue socialismo. La burguesía no fue expropiada del todo. El capitalismo continuó existiendo en esos estados. No llegaron ni cerca de las revoluciones del siglo XX. Entonces, ¿qué es el socialismo? La única alternativa contra el capitalismo, contra la desigualdad que impone el poder de la clase empresarial, contra el desastre ecológico y contra la destrucción del planeta y de la humanidad, es el socialismo. El socialismo significa acabar con la propiedad privada de los medios de producción y la distribución de riqueza. Es decir, que los trabajadores tomen el poder del Estado, que sean ellos los que dirijan la economía y pongan todas las riquezas al servicio de las necesidades de la mayoría de la población. Eso solo puede suceder con un proceso ininterrumpido de movilización y organización de la clase trabajadora y la juventud desde abajo.
y no a través de las elecciones de los ricos o políticas parlamentarias. Pero entonces, ¿qué se necesita para construir una nueva sociedad? Lo que aprendimos de las revoluciones anteriores es que para derrotar a los capitalistas, la clase trabajadora necesita una herramienta política. Esto quiere decir que necesita un partido político propio, que tenga un programa revolucionario para derrotar a los capitalistas, para que los obreros controlen el Estado y construyan el socialismo. Este partido no tiene nada que ver con los partidos políticos tradicionales que están hoy en el Parlamento. El partido que necesitamos no es para disputar elecciones o ganar cargos políticos dentro del Estado capitalista, sino que es una organización que se enfrentará contra el Estado actual, contra el poder de los ricos y del empresariado, y contra el capitalismo que nos conduce a la barbarie y a la destrucción. Para nosotros, eso es el Movimiento Internacional de los Trabajadores. Aunque el MIT hoy es una organización pequeña, nuestro objetivo es construir ese fuerte partido de la clase trabajadora, de la juventud pobre y los pobladores. La organización que luche por destruir al capitalismo y llegar al socialismo. Actualmente estamos presentes en varias ciudades y regiones del país, en sindicatos, territorios, colectivos de mujeres y espacios de organización de la juventud. Queremos que cada vez se sumen más personas a este proyecto, a construir esa organización para la clase trabajadora, para la juventud y para los pobladores. El MIT no está solo en esta lucha. En más de 20 países del mundo, miles de revolucionarios construyen partidos como el nuestro, todos dentro de la Liga Internacional de los Trabajadores, en Asia, África, en Europa y por supuesto en América. Te invitamos a formar parte del MIT, a discutir con nosotros los problemas y necesidades de todo el pueblo trabajador, pero sobre todo a discutir sobre cómo construir esta organización socialista y de lucha. Para triunfar y llegar al socialismo, la clase trabajadora necesita de estos partidos en todo el mundo para que enfrentemos juntos al capitalismo a nivel mundial y así erradicar finalmente toda la opresión y la explotación en el planeta.